Bueno, para seguir en el formato de este módulo, necesitamos empezar a charlar sobre las responsabilidades, sus manifestaciones, la teoría general de la responsabilidad civil, penal, administrativa, diferentes ámbitos de aplicación y de regulación, caracterización, contingencias legales en la prestación de servicios de salud. Pero me parece muy importante abordar desde la responsabilidad médica. En el área de la salud se considera la responsabilidad médica cuando a través de una acción del galeno se provoca un daño parcial o total, temporal o permanente en la salud de la persona. Las causas de este accionar pueden deberse a la impericia, la imprudencia, la negligencia o la inobservancia de los reglamentos o deberes del médico a su cargo. Este daño que debe sufrir el paciente en su salud debe ser de características cuantificables, ya sea en su físico como en su mente. Y los profesionales deben haber participado en alguna medida para producirlo. De allí el grado de participación y análisis exhaustivo sobre el accionar profesional será pasible de una sanción económica como consecuencia de la responsabilidad médica que le compete. Me pareció muy importante poder darle esta especificidad a la responsabilidad en cuanto a lo que nosotros venimos charlando, porque al estar en gestión de salud debemos entender cómo la regla en la actualidad la impone el artículo 1768 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y la responsabilidad es como regla subjetiva. El artículo 1168 dice lo siguiente: profesionales liberales. La actividad del profesional liberal está sujeta a las reglas de las obligaciones de hacer. La responsabilidad es subjetiva, excepto que se haya comprometido un resultado concreto cuando la obligación de hacer se preste con cosas. La responsabilidad no está comprendida en la sección séptima de este capítulo, excepto que causen un daño derivado de su vicio. La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757. Caracteres del contrato médico. 1. Es un contrato civil. 2. Está basado en la confianza médico-paciente. Intuito personae, basado en la confianza médico-paciente. Es rescindible. Cualquiera de las partes puede voluntariamente dejarlo sin efecto. Pero debemos tener en cuenta que el médico no puede dejar la actividad médica en cualquier momento del tratamiento. Solo podrá hacerlo cuando las condiciones de su ejercicio se lo permitan. De lo contrario, está incurriendo en abandono de persona. Artículo 106 del Código Penal, que dice lo siguiente: el artículo 106 del Código Penal: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener,
o cuidar, o a la que al mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años. La pena será de reclusión de 3 a 10 años, si a consecuencia del abandono resultare grave daño en el cuerpo o en la salud de la víctima. Si ocurriere muerte, la pena será de 5 a 15 años de reclusión o prisión. Este artículo ha sido sustituido por el artículo 2 de la Ley 24.410, Boletín Oficial del 2 de enero de 1995. Siguiendo con el análisis, debemos entender que es de tracto sucesivo. Se da generalmente por la duración del tratamiento. Bilateral, debiéndose obligaciones mutuamente. Bilateral, debiéndose obligaciones mutuamente. Es informal, no se requiere de ninguna formalidad para su constitución. Oneroso o gratuito, de acuerdo si existe o no contraprestación dineraria. Adelantamos asimismo, para mayor entendimiento del tema, que abordaremos que la responsabilidad médica se considera de actividad o de medios, o solo con excepción, obligación de fines o resultado. Por ello, al no estar obligados los médicos como concepción general a un resultado concreto, su responsabilidad se analiza a la luz de la culpa o el dolo. Desde que el galeno acepta la atención de un paciente o lo ingresa a un centro asistencial para brindar la atención profesional, nace un contrato de cumplimiento obligatorio para la gente. Frente a esta situación, el médico tiene la responsabilidad civil directa, como la mencionamos al comienzo, para que se considere y se configure un supuesto de responsabilidad médica, deben darse los 4 elementos constitutivos de toda responsabilidad. Sin el daño, la antijuricidad, el factor de imputación y la relación de causalidad. Ningún juez podrá condenar al médico demandado. Deben darse todos y cada uno de los elementos para concederle la reparación a la víctima por mala praxis. Pero si en el ejercicio de la actividad médica ocurriese un acto imprudente, negligente o contrario a los deberes de la diligencia exigidos por su código de ética, y le ocasionare un daño en la salud o el agravamiento del ya existente, deberá responder por su mala práctica médica, indemnizando al paciente por el daño causado. Al daño al cual nos referimos debe tratarse de un daño indemnizable, vale decir efectivamente sufrido, causado, y no responder a una excesiva susceptibilidad del paciente con la finalidad de ir en busca de una indemnización incausada. Analizaremos los daños que se pueden dar en la mala práctica médica, con fallos del viejo código y congruentes con la actualidad. Si el delito civil fuese
de homicidio es sin duda el que reviste mayor gravedad y su sanción acarrea penas muy severas donde su alcance es la máxima expresión, es lo máximo que puede llegar a tener. Por eso que en el artículo 1084 del Código Civil dice lo siguiente: si el delito fuese de homicidio, el delincuente tiene toda la obligación de pagar todos los gastos en la asistencia al muerto y en su funeral, además de lo que fuere necesario para la subsistencia de la viuda e hijos del muerto, quedando a la prudencia de los jueces fijar el monto de la indemnización y el modo de satisfacerlo. En el caso de las lesiones, nosotros se caracterizan por una minusvalía en el cuerpo o en la psiquis del paciente, como consecuencia de un hecho antijurídico producto del accionar profesional. Estas pueden revestir carácter de leves, graves y gravísimas. Volvemos. Las lesiones tienen tres caracterizaciones: leves, graves y gravísimas. Está contemplado en el artículo 1086 del Código Civil. Si el delito fuere por heridas u ofensas físicas, la indemnización consistirá en el pago de todos los gastos de curación y convalecencia del ofendido, y en todas las ganancias que éste deje de hacer hasta el día de su completo restablecimiento. Por último, la pérdida de chance en la curación también es pasible de reparación por parte del médico tratante. Se habla de chance cuando existe oportunidad u ocasión propicia con visas de razonabilidad o fundabilidad de lograr una ventaja o evitar una pérdida. Volvemos. Se habla de chance cuando existe oportunidad u ocasión propicia, con visas de razonabilidad o fundabilidad, de lograr una ventaja o evitar una pérdida. La frustración de esa probabilidad imputable a otro engendra un perjuicio resarcible. Lo indemnizable no es el beneficio mismo, sino la probabilidad de lograrlo, sin que sea posible conocer si ésta se habría realizado. Nadie lo sabe, ni lo sabrá jamás, porque el hecho del accidente ha tenido en forma definitiva el curso de los acontecimientos. Miren qué importante, ¿no? Esa posibilidad de indemnizar, y que dice, ¿no? La probabilidad de lograrlo, sin que sea posible conocer si ésta se habría realizado. Nadie lo sabe, ni lo sabrá jamás, porque el hecho del accidente ha tenido forma definitiva en el curso real de los acontecimientos. Qué importante la aclaración y por sobre todas las cosas el seguimiento detallado. Por eso, ¿dónde reposa la esperanza del afectado? Así pues, en la chance
ocurre siempre una cuota de incertidumbre, de conjetura. Es casi todo perjuicio resarcible, media un factor de inseguridad, pero es menester al menos una certeza relativa. En cambio, en el caso de la chance, solo es cierta probabilidad como tal. Y o lo que realmente es el objeto o que la oportunidad tendía, ¿no? Y esto va a estar muy circunscripto en los artículos 1086, 1083 del Código Civil. Por eso la reparación debe representar la pérdida de chance y la no ganancia perdida. Responsabilidad médica por cirugías. La finalidad de la práctica invasiva para el paciente, como es la cirugía, no es otra que la prevención o la reparación de un daño preexistente. Volvemos, responsabilidad médica por cirugías. La finalidad de una práctica invasiva para el paciente, como es la cirugía, no es otra que la prevención o la reparación de un daño preexistente. Es aquí donde, sin duda, se presentan los mayores índices de demandas por mala praxis. Ante la toma de decisión de una intervención quirúrgica, el médico debe poner al paciente en conocimiento sobre los riesgos y ventajas del acto a desarrollar, siendo el principio aceptado que cuanto mayor sean los riesgos de la intervención, mayor deberá ser la advertencia del médico para con su paciente y será en consecuencia pasible de responsabilidad si hubiese minimizado, ocultado o desinformado al paciente. Remarcamos, ante la toma de decisión de una intervención quirúrgica, el médico debe poner al paciente en conocimiento sobre los riesgos y ventajas del acto que se va a realizar, se va a desarrollar, siendo el principio aceptado por cuanto mayor sean los riesgos de la intervención, mayor deberá ser la advertencia del médico para con su paciente y será, en consecuencia, pasible de responsabilidad si hubiese minimizado, ocultado, desinformado al paciente. Por tal motivo, no debe emprenderse ningún tratamiento o intervención sin el previo consentimiento libremente manifestado. Qué importante es el tema del consentimiento informado, en donde inevitablemente vamos a tener en juego el juego de la responsabilidad y el tema del consentimiento, que en el tema de que nosotros estamos tratando de aclarar, estamos tratando de poner luz a tanta tal vez desinformación sobre estos temas, sobre la mediatización. Ustedes ven que en los diferentes canales de televisión, los medios de comunicación, siempre se habla sobre la mala praxis con situaciones que realmente vulneran el derecho del paciente y también el hecho a tener la información correspondiente que se debe tener ante todas y cada una de las intervenciones que uno se va a exponer y también que va a dar ese consentimiento informado
al cual nosotros vamos a hablar.